Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Juan. San Juan capítulo 1, versículo 29. San Juan capítulo 1, versículo 29, la palabra de Dios dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros, gracias por la compañía de los ángeles y gracias por la presencia hermosa de su Espíritu Santo. Gracias, Dios, por su compañía bendita. Agradecemos por los amigos y amigas que nos acompañan, los hermanos y hermanas presentes, pero también damos gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que todos y todas sean bendecidos y bendecidas en esta hora. Y ahora a Dios le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos, Dios, para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, este fin de semana hemos trabajado con el título El Cordero Inmolado. Estamos tratando de explicar el valor de la palabra justificación. Decíamos que el plan de salvación comprende la justificación, la santificación y la glorificación. Cuando usted estudia el libro de Apocalipsis, descubre que el Apocalipsis es una cristología. ¿Qué significa esto? El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. El Apocalipsis está centrado en la persona de Jesucristo. En el capítulo 1, versículo 1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. La revelación la da Dios. Todo parte de Dios y todo vuelve a Dios. En el Apocalipsis se revela no solamente Jesucristo, encontramos al Padre y encontramos al Espíritu Santo. En todo el contenido del libro, desde el prólogo y hasta el epílogo, descubrimos a Dios. En cada una de las visiones encontramos a Dios. Y en la manera quiástica como el libro debe leerse, miramos entre las escenas que siempre aparece un héroe. Y el héroe se llama Jesucristo. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis a la luz de la cristología, es decir, buscando a Cristo, se sorprende cuánto encuentra del Evangelio en el Apocalipsis. Porque si el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, y lo es, entonces es la revelación del Evangelio. Porque el Evangelio no es una doctrina, es una persona. Y la persona se llama Jesucristo. El Evangelio consiste, 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Si usted estudia el libro de Apocalipsis, descubre la salvación, porque Jesucristo es la salvación. San Lucas capítulo 2, versículo 29 y San Lucas capítulo 19, versículo 9 y 10. Cristo dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Por tal razón, cuando estudia Apocalipsis, está estudiando el Evangelio y la salvación. Y cuando estudia el plan de salvación en el libro de Apocalipsis, descubre nada más y nada menos que a Cristo Jesús. Y si compara el Evangelio en el Apocalipsis con el Evangelio en el libro de Romanos, usted queda sorprendido y maravillado cómo Dios en su sabiduría envuelve las cosas y la hace lucir cada vez más elegante, más profunda, más hermosa y con un sabor a salvación más real. Nosotros estamos trabajando con la palabra justificación y hemos dicho que la justificación significa liberación de la culpa por el pecado, liberación del poder del pecado, perdón de los pecados. Hemos dicho también que perdón de los pecados significa que alguien paga, alguien tiene que pagar. Los pecados no se echan a la basura, alguien los tiene que cargar. Alguien tiene que pagar por lo malo que se hizo. Alguien tiene que pagar la factura. Y decíamos en el tema anterior que perdonar significa yo pago lo malo que hiciste. Dios decidió perdonar a la humanidad, por tanto decidió cargar sobre sí el problema de la humanidad. Estamos en el tema anterior tratando de descubrir el carácter, los perfiles y la belleza de Dios. Y estamos tratando de estudiar
Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Y se nos llevó todo el tema anterior mirando los antecedentes o el marco contextual o el marco histórico de esos dos versículos. Y concluimos de una manera interesante cómo Dios en el capítulo 19 trae al pueblo desde Egipto, se reúnen en Sinaí y les dice: yo quiero que ustedes sean un pueblo de gente santa, que ustedes me sean un pueblo de sacerdotes, que ustedes sean gente apartada, que ustedes sean personas distintas. Pero de más adelante en el capítulo número 31 empezamos a ver los problemas. ¿Se acuerdan al pueblo adorando al becerro mientras Moisés estaba arriba en el monte hablando con Dios? Y entonces Dios le dice a Moisés: el pueblo que tú sacaste de Egipto, tu pueblo, porque si fueran mi pueblo no hacen esa desfachatez. Si fueran la gente mía no hacen eso, porque las gente que son mías son santas. La gente que son mías son consagradas. Mi gente son gente fieles. ¿Es así o no es así? Y entonces comienza el debate, Moisés intercede, Dios perdona, Moisés baja, vuelve y sube, le pide que perdone al pueblo y que si no lo perdona que lo borre del libro. El Señor le dice: el que peque contra mí a ese yo borro de mi libro. Mira, y es más, voy a mandar un ángel que los sigue a ustedes. Yo no voy a seguir con ustedes, no sea que de momento me molesten y los arrase a todos. Y entonces Moisés dice: no, pero para ti un momento, Señor, porque este pueblo es tuyo, porque tú tienes que venir con nosotros. Mira, vamos a hacer una cosa: sácame la casa mía del pueblo y ponla bien lejos para allá afuera. No quiero ni estar ni cerca de esa gente. Esos son unos sinvergüenza, eso lo digo yo. Esos son una gente rara, también lo digo yo. Pero Dios se salió y puso su campamento afuera. Ponme allá afuera. El que quiera venir conmigo, que venga aquí afuera, pero mejor ponlo allá y yo acá. Así yo creo que nos vamos a llevar mejor. ¿Fue dolorosa la situación y la decisión, sí o no? ¿Sí o no? No olvide, querido, querida, no olviden que Dios es Dios. ¿Le gustaría que Dios viva en su casa? ¿A cuánto le gustaría? Nos estamos acercando. ¿Le gustaría que Dios viva en su habitación? ¿A cuánto le gustaría? Bueno, aquí viene la última pregunta, esta es la más difícil. ¿Le gustaría que el Espíritu viva dentro de usted? ¿A cuánto le gustaría? ¿Seguro? ¿Seguro? Bueno, dejemos eso así donde ahí, vamos a seguir con el sermón. Hoy tenemos que entrar en una de las partes que más me gusta. De ninguna manera el tiempo nos iba a dar para ver todo el plan de salvación. Decíamos que la justificación es un concepto legal que tiene que ver con los tribunales. Dios nos declara justos porque Dios pagó el precio de nuestros pecados. La paga del pecado es la muerte. Para pagar, Dios se hizo hombre y vino y murió en la cruz. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Por tal razón, ya el problema del pecado está resuelto. Lo que falta es que usted le crea a Dios para que se resuelva en la vida suya. Si usted le cree a Dios, la sangre de Jesucristo, su Hijo, le limpia de todo pecado. Yo digo: alabado sea el nombre de Dios. Sin embargo, hay una frase interesante y misteriosa que aparece en el capítulo 34, versículos 6 y 7. La frase dice: perdona la iniquidad. Perdona. Recuerde que estamos hablando de justificación. Pero antes de ver la palabra que dice, la frase que dice perdona, es interesante notar por qué Dios hace cuando habla, cuando anuncia su nombre, hace énfasis en una palabra. La palabra es misericordia. ¿Qué tiene que ver la misericordia? ¿Qué significa la misericordia? ¿Por qué en la justificación o el perdón de los pecados es tan importante la misericordia? En un sentido general, en toda la Biblia, misericordia significa lo siguiente: Dios descubre la necesidad de la persona, Dios viene y la suple. Por tal razón, misericordia significa suplir la necesidad de alguien. ¿Qué es misericordia? Suplir la necesidad de alguien. En el latín, la Biblia no se escribe en latín, misericordia significa la miseria del corazón. Así que en latín significa: veo la miseria que tú tienes, la miseria de tu vida y tu corazón, y vengo y te ayudo. En la Biblia significa que Dios ve tu necesidad y la suple. ¿Necesitamos perdón de los pecados? ¿Sí o no? ¿Necesitamos salvación? ¿Necesitamos reconciliación con Dios? Sí, recuerde que nosotros necesitamos reconciliarnos con Dios. Dios no necesita reconciliarse con nosotros porque Dios no nos ha fallado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? En 2 Corintios capítulo 5 dice el apóstol Pablo que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo. Dios es fiel, permanece fiel y siempre será fiel. Yo digo: alabado sea su nombre.
Es interesante y es profunda la palabra justificación. Veamos rapidito hasta donde podamos la belleza del significado del nombre de Dios. Y descubramos entonces, al ver la belleza del significado de su nombre, la elegancia, lo hermoso, lo profundo, lo trascendente, lo glorioso que es Dios justificador, Dios que declara justo, Dios que perdona. ¿Recuerdan ustedes que Moisés le decía a Dios: Señor, este es tu pueblo, si es verdad que encontré gracia delante de ti, tú tienes que venir con nosotros? Está bien, Moisés, iré con ustedes. Tú tienes que perdonar al pueblo, perdonaré al pueblo. Pero ahora yo te quiero ver, mi negro, ten cuidado, así no. Tú me vas a ver las espaldas. Mi pregunta: ¿estaba feliz Dios de que Moisés estaba intercediendo por el pueblo, sí o no? ¿Quiere Dios intercesores hoy día por la gente que peca, sí o no? Déjese de criticar y comience a orar por los que tienen problemas. Si usted critica al que tiene problemas, usted no se ayuda ni le ayuda, usted se hunde. ¿O no? Entonces, si hay un problema, ore a Dios por el problema, por la persona que tiene el problema. Eso es interceder. Entonces Dios dice en el libro de Ezequiel capítulo 22, versículo 26 en adelante, en el versículo 31, y arrasé con todo el mundo, porque en el versículo 30 dice: nadie intercedió, nadie hizo vallado, nadie se puso en la brecha, nadie me rogó y me pidió que perdonara a esa gente. La palabra ira de Dios significa que Dios quiere restablecer el orden en toda su creación. La frase la ira de Dios representa, significa y da a entender que Dios quiere que las cosas sean como Él las hizo. ¿Cómo hizo Dios las cosas? Génesis 1:31. Y vio Dios que todo lo que había hecho era en gran manera. Entonces Dios quiere que todo sea bueno en gran manera. Cuando usted es desordenado, cuando usted es una persona de cualquier manera, cuando usted es una persona tirada con un caos, Dios no está contento con eso, porque Dios lo hizo todo decentemente y con orden. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces Dios quiere restablecer el orden en todo el universo, pero el único lugarcito que se ha trastornado es la tierra. Y amó tanto la tierra y ama tanto la tierra que Dios se hizo hombre. ¿Es lindo o no es lindo saber eso? A ver, ¿es lindo o no es lindo? Por tal razón, hay una persona que es un ser divino, pero también es hombre ahora sentado en el reino de los cielos. Cosa linda. ¿Es algo lindo o no es algo lindo? ¿Es lindo o no es lindo? Dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces dice: acerquémonos pues, como dice, confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia en el oportuno socorro. ¿Podemos acercarnos? Sí, no importa cuál sea tu situación, cuál sea tu condición o cuál sea tu caso, Cristo siempre te recibirá. Siempre te recibirá. En la medida que usted conoce a Dios, en la medida que crece en el conocimiento de Dios, la vida suya cambia. Y si su vida no ha cambiado, es porque usted no está conociendo a Dios. Es imposible conocer a Dios y ser la misma persona. ¿Es así o no es así? Pedro tuvo que maldecir para no parecerse a Jesús. ¿Tú eres uno de ellos? ¿Tú te pareces a Él? Tú hablas como Él, y tuvo que maldecir y blasfemar. ¿Es feo parecerse al Señor? No, es bonito. Es lindo cuando alguien le dice: venga acá, pero usted es cristiana, ¿verdad? Papacito, se le sube a cualquiera el orgullo y le dice: cosa linda, mamá. ¿Es lindo parecerse al Señor o no? A ver, ¿sí o no? Pero a veces suceden cosas muy curiosas. Alguien se le acerca y le dice: usted es religioso, ¿verdad? Sí, algunos abusadores como que se creen que uno está cometiendo algún pecado. Y yo le digo: no. ¿Usted no es religioso? Pero yo no soy religioso, yo soy cristiano. ¿Entendieron ahora? Religioso cualquiera, pues si usted atiende caballo, usted es religioso de los caballos. Si a usted le gusta la pelota, es religioso de la caballo. Religioso, religare, significa estar ligado a. ¿La gente se liga a cualquier cosa o no? A ver, ¿sí o no? Si usted es enfermo del trabajo, neurótico, compulsivo, trabajador, usted es un religioso del trabajo, trabaja por la mañana, trabaja por la noche, y durmiendo está trabajando, usted es un infeliz, está explotado, usted es religioso del trabajo. Yo no soy religioso, yo soy cristiano, porque conozco y amo a Cristo. Y entonces el bandido que venía a fastidiarme, se fastidió él.
Y me dice, oh, qué raro, usted sabía como que era religioso. Y digo, no. Y me quedo esperando. Y él se queda esperando. Y entonces le digo, yo soy cristiano. ¿Y cuál es la diferencia? Ah, que yo conozco y amo a Cristo. ¿Usted conoce a Cristo? ¿Cómo que usted conoce a Cristo? Digo, ya cayó en la trampa, compadre. No puedo salir y empiezo a predicarle. ¿Es lindo o no es lindo eso? Pero empiezo a predicarle de una manera que él no espera. Por ejemplo, le digo, si usted quiere que su vida sea cambiada y transformada, necesita 3 cosas. Mejor sigo con mi sermón y lo dejo ahí tranquilo, no se muevan. No se me muevan ahí, comenzamos con el sermón. Éxodo capítulo número 34, versículos 6 y 7. Lo tengo en hola ahí, tranquilo, no se me muevan. Éxodo capítulo 34, versículo 6. Ojalá no se me olvide. Éxodo 34, 6. ¿Qué dice el versículo 6? Ahora encontramos a Moisés en el monte. Allí nos quedamos en el tema anterior. Y allá en el monte se aparece Jehová y va a anunciar su nombre. Éxodo 34, versículo número 6. ¿Qué dice el versículo 6? ¿Qué dice Dios? Y pasando por delante, ¿qué fue lo que dijo Jehová? Dice el versículo número 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Y qué cosa? Y verdad. 3 cosas necesita. Número 1, necesita la Biblia. Número 2, necesita la ciencia. Y número 3, necesita las creencias. Esas 3 cosas cambian y transforman tu vida. Si falta una, tienes problema. Te hace religioso solamente. Necesita la Biblia como número 1. Necesita la ciencia, conocimiento como número 2. Y necesita las creencias como número 3. Esas 3 bases te cambian y transforman la vida. ¿No se han dado cuenta que hay personas que tienen la Biblia y solo son religiosos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Peleadores? ¿Sí o no? Esta es mi religión, compadre. Aquí no me saca nadie. Y hasta son violentos. Y hasta matan en el nombre de Dios. ¿O no? ¿O no? Tranquilo. La verdadera ciencia siempre exalta al Creador. Todo lo demás es puro cuento. Tienen que estar escondiendo muchísimas cosas para que no se descubra lo que verdaderamente hizo Dios. ¿O no? ¿Sí o no? Mira, se puso buena. Los antediluvianos ¿tenían tecnología más avanzada que la que hay hoy día? Sí. Ahora se están inventando de que vinieron de otro mundo. Déjese de bobería. Era una tecnología muy avanzada que todavía no la han descubierto. Llegaron lejos, llegaron lejísimo. ¿Me puedo hablar usted de una enfermedad en la época de Noé? ¿De qué enfermedad sufría esa gente? Que bueno, otra vez le agarré la atención, pero yo sigo con mi sermón mejor. Vamos a seguir con el sermón porque veo que ustedes quieren que nos vayamos por otro lado y no hay tiempo para otro lado. Vamos rapidito. Las primeras 2 palabras que aparecen: Jehová, Jehová. ¿Qué significa Jehová? Bueno, en primer lugar, la palabra Jehová en realidad, a ver cómo digo esto con respeto, ese nombre en realidad son 4 consonantes, J-H-W-H. Se le llama tetragramatón. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios habló con Moisés en el monte Sinaí? En Éxodo capítulo número 3, que se apareció y le habló a Moisés. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Recuerdan que Moisés dice en el Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 15, le pregunta: ven acá, Señor, está bien, yo llego a Egipto y le digo que tú me enviaste, pero si me preguntan tu nombre, ¿qué le digo? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios le dice: mira, dile que yo soy te he enviado, porque yo soy el que soy. Es más, dile que yo soy te he enviado. Con este nombre se me recordará por todos los siglos. El tetragramatón, yo soy el que soy. Los teólogos dicen que significa el que tiene existencia en sí mismo. A la gente se le hace un poco difícil entender esa frase, pero vamos a decirlo de otra manera. Dios es el que siempre está presente. Ahora lo entendimos mejor, ¿verdad? Si usted está triste, está presente. Si está alegre, está presente. Si está arriba, está presente. Si está afuera, está presente. Con este nombre se me recordará por todos los siglos. ¿Qué está diciendo Dios? Querido, querida, donde quiera que estés, en cualquier circunstancia, condúcete, actúa, haz las cosas consciente de que yo estoy presente. Alabado es el nombre de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? El Dios siempre
presente. Las cosas van bien, estoy presente. No van bien, estoy presente. Ahora, una pregunta, ¿le gustaría conocer una fórmula de la Biblia, una llave dorada que le enseñe cómo todo le salga bien? ¿La quieren o no la quieren? ¿Usted cree que existe esa llave en la Biblia? Sí existe. ¿Le gustaría saber dónde está? El problema de esa llave es que solo funciona cuando usted la vive. Si usted no la vive, no le funciona. ¿Quieren la llave o no la quieren? ¿La van a usar? Si no la van a usar, mejor no la oigan, porque van a tener problemas con el Señor. ¿Están listos? Y ya se la saben. Josué 1:8, ¿cómo dice? Josué 1:8, ¿cómo dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Miente Dios? Entonces, si usted vive conforme a lo que la Biblia enseña, si llena su cabeza de la Biblia, si se deja conducir por la Biblia, si medita, piensa hacia usted, hacia adentro con la Biblia por la mañana, por la tarde y por la noche, si la Biblia se hace dueña de su mente y de su vida, si deja que la Biblia practique en usted la neuroplasticidad, que le cambie y le transforme el cerebro, si usted permite vivir conforme a lo que la Biblia enseña y establece, siempre le irá bien. ¿Eso es lo que dice la Biblia? ¿O no es eso lo que dice? A ver si o no. Usted puede atrapar a Dios por su palabra. Señor, sí, mi hijo. Usted dice aquí que si hago esto, esto sucede. Yo lo digo. Entonces, conforme a su promesa, mire, aquí estoy, donde usted dice y como usted dice, lo que sea. Ya usted sabe, no te preocupes. Pum, ¿sucede o no sucede? ¿Sale o no sale la cosa? A ver si o no. ¿Sale o no sale? Hoy hay mucha incredulidad afuera. No es porque la gente sea mala o sea tonta. Es porque están cansados de palabras. La gente quiere ver a Jesús en la vida suya, en la vida mía. Jehová significa yo siempre estoy presente. Yo siempre estoy presente. No importa lo que pase, yo estoy presente. Llegué al aeropuerto y cuando llegué había una tormenta terrible en el lugar donde tenía que ir. Estaba haciendo escala en un país porque tenía que volar al otro país. Entonces armó una tormenta de nieve en el lugar donde tenía que llegar y me dicen, que el vuelo se canceló. Imagínense que le cancelen a uno un vuelo en un país de escala, que usted no tiene que pararse por ahí, nada más tiene que cruzar y se cancela el vuelo. ¿Dónde va a ir usted? Y yo tranquilo, voy bajando de mi avión y veo un señor y una señora que van caminando y yo voy detrás de ellos. Viene corriendo una persona de la línea y nos lleva. Y nos montan en un autobús y cruzamos por el libro y llegamos al otro lado. Fuimos ahí al servicio al cliente y me dicen, ¿el vuelo de ustedes se canceló? Y me sonrío y le digo a la dama, le digo, ya es la tercera vez que me lo dicen. Dice, bueno, pero entonces ahora van a tener que volar a la ciudad tal para hacerle escala en esa ciudad. Y de la ciudad tal, entonces van a tener que volar a su lugar de destino. Y déjeme hacerle una pregunta. Yo salí a predicar la palabra de quién. Y le estoy sirviendo a quién. Porque se preocupe Dios, porque esos no son mis problemas, son los problemas de Él. O yo no vine aquí a predicar la palabra, ¿o no? Entonces, si esto es de Él y yo ando con las cuestiones de que se preocupe Él. Bueno, pues me cambian todo. Bien, voy a la salida donde tengo que. Y cuando ya estamos, falta como una hora, allá vamos, no, otro anuncio, que vayan a la salida A1, que cambiaron el gate, cambiaron la salida. Vamos a la A1. No, que ahora tienen que hacer una fila y volver otra vez a registrarse. Que hay que chequear su boarding pass. Digo, ¿cómo no? Cuando me toca me dice la tipa, este vuelo también lo cancelaron. Y la miro y me sonrío. Y le digo, usted no sabe la alegría que tengo yo hoy. Y ella me mira y se ríe. Dice, ¿cómo así? Digo, si esta es la segunda vez que me cancelan el vuelo. Me encantaría darle la vuelta a Europa entero. Mire, ponga que vaya de país en país, le dé la vuelta a Europa entero. Y se acabó el problema. Y ella me mira y se sonríe. Me dice, ¿usted lo coge diferente? Digo, ay, ¿cómo lo voy a coger? Y me dice, no, mire, y entonces, digo, ¿y dónde tengo que ir? Tiene que ir a servicio al cliente otra vez.
Muy bien. ¿Y dónde queda Servicio al Cliente en este edificio? Ah, mire, aquí queda en la A tanto. Fantástico, venga. Y allá voy. De un lado me decía el Señor, tranquilo mi hijo, todo va a salir bien. Del otro lado me decía el diablo, incómodate, ¿cómo es posible? Y yo llevaba una risa en ese camino. Este aquí fastidiado y yo para el Señor por acá, tranquilo. Y este me decía, tú no tienes hambre, tú tienes que comer algo, párate, detente, mire, que sé. Y el de este lado me decía, no comas nada, aprovecha el tiempo, date pronto. Y llego y le digo, pues llego tranquilo. Viene uno corriendo y me dice, no, pam, 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 pam. Uno tiene sus truquitos que yo no voy a decir. Y le enseñé ciertas cosas. No, pues venga por aquí, y venga por acá. Ahí llegamos. Había dos muchachas, una trabajadora y una, la supervisora. Y ven que este negro llega con la cara tan tranquila, tan calmado, tan limpio. Y todo el mundo ahí echando truenos, rayos y centellas. Todo el mundo está incómodo ahí. Y la supervisora me mira y le paso mi pasaporte a la muchacha y los boarding pass. Y me dice, pero su vuelo lo cancelaron. Ajá. Y este otro lo cancelaron. Ajá. Y mire entonces a la supervisora y le digo, ojalá que el que haya también lo cancele. Y dice ella, ¿cómo así? Sí, amanezco aquí en el aeropuerto. Sería interesante amanecer aquí, no sé dónde, pero amanecería aquí. Dice, no se preocupe, que eso no va a suceder. Vamos, comienza, yo voy, ven, vamos. Dice, definitivamente va a tener que ir a la ciudad tal, y de la ciudad tal va a volar tal, y tal, y entonces tal. Digo, una pregunta, sí, pero voy a llegar hoy. Dice, va a llegar de noche, va a llegar a las 11:30 de la noche. Se supone que debía llegar a ese país a las 4 de la tarde. Y le digo, bien, no hay problema, a 11:30 está muy bien, es antes de la 1. Mire, y empieza a reírse. Me arreglaron mis cosas y llegué feliz al aeropuerto. Me recogió la persona que me tenía que recoger, pero de ahí tenemos que correr en un carro 1 hora y media para llegar a la otra ciudad que yo iba. En el camino descubrimos dos muchachas que el carro se le quedó por gasolina. Tenía miedo que llegara la policía, así que el señor que venía en el carro me dice, ¿qué hacemos? Le dije, usted tiene cara de buena gente, párese delante de ese carro, chequee bien el feeling de la gente que están ahí, no sea que nos arreglen a usted y a mí, y vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Ustedes pueden creer que las muchachas vinieron a la iglesia? Cosa linda, mamá, nos paramos, salimos los dos como es todo show, ¿entiende? Y cuando las muchachas nos ven, no, que se nos quedó el carro por gasolina. Bueno, pero ¿y por qué no fueron? No, es que tampoco tengo seguro. No, pero no, que la licencia se me quedó. Usted es tan peligrosa, le dije, usted es tan peligrosa. No, que necesitamos gasolina. Y entonces me dice el muchachón, pues vamos a montarle y llevamos. Le digo, montar nada, compadre, dile que te den el galón de la gasolina, vamos a ir a comprarla y se la traemos. No sea bobo. Así que le dieron su galón de gasolina, fuimos a la ciudad, compramos la gasolina, nos devolvimos, le entregamos el galón y entonces le dije, espérate, falta algo aquí. ¿Dónde es que nos vamos a reunir? En el edificio del ayuntamiento. ¿Usted sabe dónde queda el edificio del ayuntamiento de la ciudad? Sí. Pues ok, un favor se paga con otro favor. Tienen que venir a oír la palabra del Señor. ¿A oír qué? A oír la predicación. Yo soy un predicador. ¿Ustedes son pastores? Digo, bueno, este es médico, yo el pastor aquí soy yo, así que déjense de cuánto tienen que venir. Y vinieron las muchachas. Cosa linda. Cuando llegan, estoy yo en la puerta y cuando las veo digo, no, sí vinimos y trajimos a este también. Ese tipo de gente que usted le ve looking for, que usted ya sabe de dónde vienen. ¿Ama a Dios a esa gente? Así que yo le di gloria a Dios que todos esos vuelos se acabaron, porque si esos vuelos no se atrasan, no conozco estas tres personas. Dios tiene su manera, Dios sabe cómo hace las cosas. Misericordioso, capítulo número 34, versículo 6. Jehová, Jehová, el Dios siempre presente. Aparece la palabra misericordioso. La idea de misericordioso, vamos a Deuteronomio capítulo 4, versículo 31. Vamos rapidito, por favor, para tener una idea, todas las ideas sean bíblicas. Mire qué cosa linda. Recuerde que estamos hablando de justificación, pero estamos enfocados en entender y conocer más a Dios, para comprender a la luz de la persona de Dios este asunto de la justificación. Deuteronomio capítulo 4, versículo 31. ¿Cómo dice el verso 31? Porque Dios misericordioso, ¿qué cosa dice? Es Jehová tu Dios, no te dejará, ¿y qué dice?
ni te destruirá. ¿Y qué dice ahora? Ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Llama la atención porque ahí dice Jehová Elohim. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando usted estudia Jehová Elohim, descubre una forma interesante de Dios en relación con el ser humano. ¿Quieren ver hasta dónde llegó Dios en su relación con el ser humano? ¿Lo quieren o no quieren? ¿Hasta dónde condescendió Dios con el ser humano? ¿Hasta dónde se aproximó Dios al ser humano? ¿Hasta dónde se relacionó Dios con el ser humano? Mire qué cosa linda. Génesis capítulo 2. Vamos rapidito. Génesis capítulo 2, versículo número 4. Aparece la palabra Jehová Elohim. Recuerde que estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. Número 1, Biblia, solo Biblia. Número 2, gramático, el significado de las palabras. Número 3, descriptivo, la Biblia se explica a sí misma. Estamos hablando de Dios. Estamos hablando de que tiene un carácter misericordioso. De manera que Él ve la necesidad y la suple. Dios está interesado en los seres humanos. Dios condesciende con los seres humanos. Dios quiere condescender contigo. Dios quiere estar contigo. Dios quiere suplir tus necesidades. Dios quiere relacionarse contigo. Dios hace posible su presencia en tu vida. Versículo 4. Estos son los orígenes, ¿de qué cosa dice? De los cielos y de la tierra, cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, Jehová Elohim. Versículo 7. Entonces Jehová Dios, ¿qué cosa dice? Dice, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre, ¿qué cosa? Un ser viviente. Pregunto, ¿descendió Dios para crear al hombre, sí o no? ¿Sí o no? ¿Se involucró Dios en la creación del hombre, sí o no? Jehová Elohim, versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí, ¿qué cosa? Al hombre que había formado. Versículo 9. Y Jehová Dios hizo pacto, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto. ¿Y qué va a seguir diciendo? Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo número 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios, ¿qué cosa dice? Al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré, ¿qué cosa dice? Ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, etcétera, etcétera, etcétera. Pregunto, ¿identificó Dios la necesidad de Adán y Eva, sí o no? Sí. ¿Y suplió Dios la necesidad de Adán, sí o no? Sí. Jehová Elohim, Jehová Dios, nos dice, nos muestra, nos enseña que Dios se envuelve, se involucra, se relaciona, condesciende, se acerca al ser humano. Dios no se ha retirado, el que se retiró fue el hombre. ¿Sí o no? La tragedia humana es culpa del diablo y de los hombres. Dios se acercó tanto que hasta se hizo hombre. ¿Sí o no? La tragedia de la mente humana es que no es una mente bíblica. La tragedia de la humanidad de hoy es que se alejó de la Biblia. Cuando usted somete su mente a la Biblia, se da cuenta que sus patrones mentales están completamente chuecos y acabados. Sus paradigmas están fuera de lugar. Cuando usted permite que la Biblia penetre a su mente, usted descubre que está lejos de la parada. Juicio, prejuicio, defecto de juicio es lo que usted encuentra. ¿Sí o no? Necesitamos volver a la Biblia. Necesitamos volver a Dios. Necesitamos conocer a Dios.
Dios es misericordioso. Desde el mismo comienzo, cuando vio que Adán entendió que necesitaba una mujer, ¿se la hizo o no se la hizo? Cuando Adán fue creado, ya todo existía, todo estaba listo, todo estaba hecho. Cosa linda. Adán, todos estos son los animalitos, ponle nombre. Oh, me gusta a este, le voy a poner chimpancé. Ese es el chimpancé. ¿Y saben cómo le puso a uno que tiene las orejas grandes? Hay un chiste que mi esposa me hizo. Me encanta cuando mi esposa me hace chistes. Mi esposa es una tipa muy seria, pero cuando me hace unos chistes nos reímos todo el mundo. No, muchas veces no del chiste, sino de quien lo hizo. Perdón, no le diga que eso es mi esposa, porque si me oye vamos a tener problemas. Me dice, gordo, ¿tú no sabes por qué le llaman al asno, le llaman burro? Digo, no, te voy a hacer la historia. Digo, vamos, mi negra linda. Adán le puso un nombre lindo al asno. Le puso asno. Cosa linda, mamá. Y entonces, pues siempre se le olvidaba el nombre. No me diga, mi negra. Y cuando iba a contarle a los otros animalitos cómo se llamaba, no se acordaba. Hasta que cuando vino Adán se molestó y le agarró la oreja. Le dijo, tú eres un burro. Dice, jamás se me olvidará. Una cosa linda, mamá. Escuche. Dios primero ve la necesidad y luego la suple. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu necesidad? Dios tiene el poder y la capacidad de suplir cualquier necesidad. Si te estás arrastrando en alguna cosa, ven a Dios. Si tiene abundancia de bienes y los bienes te están destruyendo, ven a Dios para que te recorte. No importa cuál sea tu situación, Dios tiene la mejor opción. La clave está en Dios. Misericordioso. Jehová Elohim está interesado en tu necesidad. Jehová Elohim quiere ayudarte en tu necesidad. Pero ahora entramos a la palabra que más me gusta. Y aquí tomaremos el tiempo que nos quede. Vamos a Éxodo capítulo 34 otra vez. Versículos 6 y 7. Vamos a entrar a la parte más hermosa de este fin de semana. Es la parte para mí más gloriosa. Éxodo capítulo 34, versículo 6 y versículo número 7. Éxodo 34, 6 y 7. ¿Qué dice el versículo 6? Y pasando Jehová por delante, proclamó, ¿qué cosa? Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. Mire otra vez, por favor, la frase que dice, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. ¿Qué significa grande en misericordia? La palabra que aparece ahí significa abundante en misericordia, que tiene mucha misericordia, que tiene un almacén inmenso de misericordia. En otras palabras, no importa cuán grande sea la necesidad, el almacén de Dios tiene mucho más para suplir cualquier necesidad. ¿Es cierto o no lo es? Grande en misericordia y verdad. Al niño le habían cortado una pierna porque tenía cáncer. Le habían cortado un brazo porque tenía cáncer. Le cortaron la otra pierna porque tenía cáncer. Y le quedaba un solo brazo y se lo iban a cortar porque tenía cáncer. Y la hermana vino y me dijo, pastor, hay una familia en extrema necesidad y necesitan que usted venga y los consuele. Y uno que está más rápido que un disparo, sí, cómo no. Y cuando llegamos le pregunto, hermano, ¿y cuál es el problema? Y entonces me explica, después que ya estamos en la casa. Digo, ay mamacita, ¿qué es lo que yo voy a decir? El papá, la mamá y el chiquitín con un solo brazo. El papá estaba acabado y la mamá estaba hecha leña. Digo, Dios mío, ¿qué es lo que yo voy a decir aquí? Le dije, ¿qué les parece si vengo todas las tardes a estudiar la Biblia con ustedes? Pastor, con mucho gusto.
Así que llegué con mi Biblia, de tarde llegaba a estudiar y el chiquitín ahí jugando con el bracito que le quedaba, arrastrándose por el suelo y oyendo los estudios. Y empecé a darle los estudios de la Biblia. Una pregunta, ¿es la Biblia la palabra de Dios? ¿Hay poder en la palabra de Dios? ¿Es capaz la Biblia de hacer lo que nadie puede hacer? Bueno, ahí seguimos, todas las tardes iba y estudiamos la Biblia y buscábamos esas promesas de consolación, esa promesa de... Estudiamos la Biblia. Un buen día, la noticia terrible. Dice la mamá, mi papá hablaba poco. Pastor, el médico nos comunicó que ya hay que llevar al niño para que le corten el otro brazo. Recuerde que lo único que le queda al chiquitín. Y el papá comienza a llorar y baja la cabeza. Y la mamá empieza a llorar. Y el niño está esperando que yo empiece a dar un sermón. Y yo lo que hago es que me cayó la boca también. Porque a veces como que la palabra hay que darle su lugar. ¿Se han dado cuenta? Hay una cosa que se llama ministerio de la presencia. A veces hay que estar más callado, que uno no puede estar disparando sin pensar. Y cuando el chiquitín ve que se llama un silencio ahí, un silencio pesado, pregúnteme quién fue el que habló. Tenía un carrito, de esos carritos que jugaba. Y él se para y mira a todo el mundo y me mira a mí, y yo lo miro. Y él me mira como quien dice, usted no va a decir nada porque yo como que tengo algo que decir. Y lo miro y me sonrío. Y entonces pone el carrito y dice, pero mami y papi, ¿por qué ustedes están llorando? El pastor dijo uno de estos días que cuando Jesucristo venga, la gente van a ser, una palabra larga que usted dijo, ¿cómo es? Transformados, esa cosa. Y él dijo que ya no habrá más enfermedad, y dijo que los que no tienen piernas van a crecer, les va a tener su pierna, y los que no tienen brazos le van a salir los brazos, y que ya vamos a estar todo el mundo sano. ¿Por qué ustedes están llorando? Es más, él dijo también que aunque uno se muera, cuando Jesucristo venga, uno va a resucitar con el cuerpo completo. Entonces, ¿por qué ustedes están llorando? Oiga, amigo mío, el que empecé a llorar fui yo. Y agarré al muchacho ese por donde lo pude agarrar y empezamos a llorar juntos. Y él se sonreía. Y allí lloramos los adultos y él se sonreía también. Una pregunta, ¿tenemos la esperanza de la resurrección? ¿Tenemos la esperanza de su pronto regreso? ¿Sí o no? ¿Ha compartido Dios su dolor con nosotros? ¿Se hizo Dios un ser humano como nosotros? ¿Sí o no? Entonces tenemos gracia y misericordia. Entonces Dios entiende nuestro problema. La vida no es esta existencia pobre, minúscula y perentoria de la tierra. La verdadera vida es vivir con Él por la eternidad en las mansiones celestiales. Nos aferramos tanto a esta pobre vida que no entendemos el amor y la misericordia de Dios. ¿Es así o no es así? Recuerdo que cuando terminamos, el chiquitín nada más decía, y hablaron de que de prótesis, decía él. Pero yo no quiero eso, yo quiero mis brazos. Y cuando Jesucristo venga me van a dar mis brazos y mis piernas, y voy a poder correr y voy a poder jugar todo lo que yo quiera. Y el pastor dijo inclusive que va a ser con los ángeles, así que yo no quiero jugar aquí. El día del funeral del niño, el papá sonreía por la bendita esperanza. El día del funeral de mi mamá, yo no sonreía, pero estaba gozoso por la bendita esperanza. ¿Es misericordioso Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sabe Dios lo que está haciendo? La misericordia de Dios, ¿cómo es? Abundante. Dice que Dios guarda misericordia. ¿Qué significa eso? Cuando usted le preguntan, ¿tú eres un observador del sábado? Y usted dice, sí, yo guardo el sábado. ¿Qué es lo que usted hace con el sábado? ¿Lo guarda en un baúl? ¿O qué usted hace con el sábado? A ver, ¿qué hace con el sábado? ¿Qué usted hace? Usted me diría, observo el sábado. Eso suena bonito, pero ¿qué significa observar? Lo guardo, eso es lo que quiero saber, ¿qué es guardar? Guarda misericordia. Dios practica la misericordia. Dios presenta, vive, comparte la misericordia, se desvela por la misericordia. Y vamos a ver en un momento el estudio de la palabra misericordia, la palabra Hesed.
La palabra Hesed tiene 3 valores interesantes: la fuerza, la constancia y la perseverancia. Vamos a ver en un momento a donde quería llegar, en toda la semana quería llegar a esta palabra. Cuando usted entiende la misericordia de Dios, Hesed aparece 240 veces en el Antiguo Testamento. Es una palabra, y vamos a hacer algunas definiciones, que no han podido encontrarle en español una definición apropiada. Todas las veces que aparece la palabra misericordia asociada a Dios con el vocablo Hesed, nos dice de Dios más de lo que un humano puede entender. Es que usted no me puede explicar la misericordia de Dios. Es que usted no me puede decir a mí, ni me puede dar un enfoque claro y profundo de lo que en realidad significa la misericordia de Dios. Yo le pregunto, ¿sabe Dios todas las cosas, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sabía Dios que el pecado humano lo clavaría en una cruz, sí o no? ¿Sabía de su dolor y sufrimiento, sí o no? ¿Lo evitó? No, siguió adelante firme. ¿Cómo se llama eso? Misericordia, fuerza, constancia y perseverancia. No me importa lo que me cueste, no me importa el sufrimiento, no me importa el daño que me haga. Les amo y voy a pagar con todo el que ellos también sean felices. Ese es el Dios que nosotros creemos. Alabado sea su nombre. Misericordia. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Cuánto le costó a Dios tu salvación? Le costó todo y lo perdió todo por amor a ti. ¿Cuánto tiene un hombre muerto? Nada. ¿Cuánto tiene un hombre muerto? A ver, ¿cuánto tiene un hombre muerto? Nada. ¿Murió en la cruz o no murió en la cruz? ¿Cuánto dio? Lo dio todo. Cuando murió Rockefeller, el viejo, el primero, vinieron periodistas curiosos a saber a cuánto ascendía la fortuna de Rockefeller. Y allí en el funeral estaba presente el tesorero, el encargado de las finanzas, y se le acerca a este periodista con una curiosidad loca por saber cuántos billones dejó el tipo, y le dice: señor fulano de tal. Y entonces mira el tesorero y le dice: sí. Una pregunta, haga su pregunta. ¿Cuánto dejó el Rockefeller? El tipo lo mira así tranquilo y sereno, le dice: lo dejó todo, y se fue. ¿Cuánto dejó? Lo dejó todo. Si usted se muere, compadre, ¿cuánto deja? ¿Cuánto se lleva? ¿Y cuando nació, qué usted trajo? Pues estamos en paz, ¿o no? ¿Sí o no? Usted no es dueño de nada. Usted no trajo nada, compadre. Me gusta. Oigan, ¿podemos leer una cita peligrosa en la Biblia ahora? ¿Podemos o no podemos? Aunque usted se moleste. Bueno, si usted se molesta son sus problemas. Primera de Timoteo capítulo 6, vamos rapidito. ¿Qué usted trajo al mundo? No trajo nada. ¿Qué se va a llevar? Los hijos. La única cosa que podremos llevar al cielo son los hijos. Y si sus hijos no van, usted está en problema, compadre. ¿O no? Primera de Timoteo capítulo 6. Me gusta como lo dice Pablo. Mire lo que dice Primera de Timoteo capítulo 6. Versículo número 7. ¿Cómo dice el versículo 7? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda, ¿qué cosa dice? Nada podremos sacar. Cuando usted se muere, lo perdió todo. ¿Cuánto pagó Dios por usted? Lo pagó todo. ¿Cómo usted me explica a mí que Cristo haya muerto por mí? Pero ¿cómo, por favor? Misericordia. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Muy bien, vamos a entrar ahora en la palabra que más me gusta y le voy a dejar algunos lugares para que la sigan estudiando en su casa, porque esto sí es hermoso. Esta es la parte más sabrosa, más hermosa. La palabra Hesed, misericordia, que aparece 2 veces allí. Hay otra palabra que aparece Hesed y es la palabra Rahum, pero Hesed aparece 2 veces. Significa bondad, amor constante, gracia, misericordia, fidelidad, devoción. Ya dije que se usa 240 veces en el Antiguo Testamento. Y dicen los teólogos que este término es uno de los más importantes en el vocabulario teológico del Antiguo Testamento. Es una de las palabras más importantes. Hablamos de Hesed, que identifica 3 significados fundamentales como fuerza, constancia, perseverancia y amor.
Hay un salmo, Salmo 136, vamos rapidito, Salmo 136. El Salmo 136 es el clásico para la palabra Hesed. Y cuando usted analiza el Salmo, encuentra estas cosas preciosas que nos hablan de Dios. Dios misericordioso. Hesed nos identifica a Dios, y en el Salmo se hace una descripción preciosa de Dios con relación a los seres humanos, de Dios con relación al Creador, de Dios en relación a su haber, a su relación con los seres humanos. Vamos rapidito a ver a grosso modo aquello que dice. En el versículo 1 nos dice que Dios es bueno. En el versículo 2 y 3 nos presenta que Dios es Dios y es Señor. Del versículo 4 al 9 nos presentan a Dios como el Creador. Los versículos 10 al 15 nos hablan de que Dios libera y redime a su pueblo. El versículo 16 nos presenta y nos dice que Dios guía a su pueblo en el desierto. Los versículos 17 al 22 nos hablan que Dios da la tierra y derrota a sus enemigos. Derrota a los enemigos de su pueblo y le entrega la tierra donde van a vivir. Los versículos 23 al 25 nos presentan a Dios que continuamente libera a su pueblo. El versículo 26 nos habla de que Dios guía, dirige, es el regente, es el dueño, el administrador de todo lo que existe y de toda la tierra. Cuando usted se sienta a leer el Salmo, es hermoso como el Salmo empieza a describir y a presentar a Dios. Es una lectura antifonal porque siempre repite una frase. ¿Cuál es la frase que repite? Salmo 136. ¿Cómo dice? Cosa linda. Salmo 136. ¿Cómo dice? ¿Cuál es la frase? Bien, tomemos por ejemplo. Ay, mamá. Tomemos por ejemplo una sola sección. De todas las secciones vamos a tomar la sección que dice que Dios libera y redime a su pueblo. Versículo 10 al 15, ¿le parece bien? Y vamos a hacerlo de la manera siguiente. Yo voy a leer la parte introductoria y ustedes leen la lectura antifonal, porque para siempre es. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver si es verdad que lo saben hacer bien. Si no lo hacen bien, lo hacen mal, pero como quiera lo vamos a hacer, con la ayuda de Dios. Salmo 136. ¿Qué dice el Salmo 136? Vamos a leer a partir del versículo número 10. ¿Estamos listos? Bien, yo leo la primera parte y ustedes leen la parte antifonal. Salmo 136, versículo número 10. Dice el versículo 10: destruyó a muchas naciones. Perdón, eso no es. Sí, un momentito. Aquí ahora sí, ahora sí. Versículo 10. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, al que sacó a Israel de en medio de ellos, con mano fuerte y brazo extendido, al que dividió el mar rojo en partes e hizo pasar a Israel por en medio de él, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo. ¿Le gustaría contar con Dios? Que le acompañe, le dirija y le guíe. ¿Le gustaría poner su familia en las manos de Dios? ¿Acepta a Dios como el Dios misericordioso para que venga a su vida? Si usted dice sí, ponga la mano arriba conmigo. Aterricemos. El Salmo 136 nos enseña que Dios es el creador, el redentor, el sustentador, el defensor de su pueblo. Y yo digo, alabado sea Dios. No estamos solos, no estamos abandonados. Dios nunca se ha retirado, muy a pesar de nuestra infidelidad. Dios siempre ha sido fiel y lo será. Ahora mire qué cosa linda, buscando y trabajando con esa palabra Hesed. Oiga cuántas cosas lindas aparecen. Y aquí vamos a aterrizar. Éxodo capítulo 15, versículo 13. Aparece la frase redimiste. Salmo 109, versículo 26. Sálvame. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Amor eterno.
Mire qué cosa linda. Nada más hermoso que la Biblia. Salmo 51, versículo 1. Borra mis rebeliones. Números capítulo 14, versículo 19. Perdona. Salmo 103, versículo 8. Clemente. Salmo 109, versículo 21. Buena la misericordia de Dios. Y Jeremías 33, versículo 11. Para siempre es su misericordia. Qué cosa linda. ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? Es hermoso Dios. Es maravilloso Dios. ¿Sí o no? Conózcalo. Experiméntelo. Muéstrelo. Vívalo. Y su vida será un testimonio tan poderoso que cambiará la vida de la gente. No tiene ni que hablar. No hay necesidad de palabra. Cuando la gente ve en usted la presencia de Dios. Estaba en Bonao dando una campaña. Era un estudiante apenas en la universidad. Y esa noche se le metió el diablo a una muchacha, a un señor que le quería jugar sucio a Satanás. El señor se llamaba Santiago. Y había hecho un negocio con el diablo y se le quería escapar y vino a la iglesia para escaparse. El demonio lo agarró y se armó el relajo allá afuera en el patio de la iglesia. Cuando terminé de predicar, yo veo el corredero de la gente que anda corriendo para afuera y entran y corren. ¿Y qué es lo que está pasando allá afuera? Yo estoy predicando y la iglesia está llena de gente. Yo estoy de curioso, se ve que yo quiero saber qué es lo que está pasando por allá. O sea, cosa linda, mamacita linda. Yo tenía 26 años, estoy aquí predicando y veo que corren para afuera y entran y corren. Y yo miro el reloj a ver si ya estoy terminando para yo irme por acá a ver qué es lo que está pasando. Y veo que no, faltan como casi 30 minutos todavía de predicación. Digo, qué barbaridad. Y yo sigo predicando y mirando y miro por la ventana a ver si se ve algo y no se ve nada. Y miro en la puerta y veo los diáconos asustados y todo el mundo así como. Y sigo predicando y estoy predicando. Mi mente está allá afuera y la boca está aquí afuera adentro. Y bueno. Y yo, pero este reloj no va a pasar. Y bueno, hasta que ya termino de predicar y salgo corriendo a ver qué es lo que está pasando. Cuando salgo, cosa linda, mamá. Ay, mi madre, en la puerta de afuera, que voy saliendo, bueno, cruzo como aquí, salgo ahí, cruzo una puerta, llego a un cuarto y hay otra puerta que sale al patio. Cuando entro al cuarto, me voy a salir por la otra puerta, hay un tipo grande, alto, así fuerte, parado en la puerta, en el medio de la puerta, y ahí vengo yo que voy a salir, y es un tipo alto así, un morenón así con los ojos rojizos, un tipo así medio raro, medio extraño. Y a mí siempre me ha dado risa que me metan miedo, como que, no sé, me da risa que me metan miedo porque, pero por favor. Y el tipo se para así. Y cuando yo vengo, lo digo yo, con su permiso, y me mira, y no se quita de la puerta. Y yo me río, porque digo, pero ¿qué es esto? Yo que estoy de curioso y quiero ver a este tipo que no me deja salir. Y entonces me dice él, una voz, ¿cómo te llamas tú? Y yo le digo, yo me llamo Andrés, no hablé contigo. Digo, si te estará loco, me pregunta cómo me llamo yo y que no hablo conmigo. Y entonces le digo, ¿y tú cómo te llamas? Y yo me llamo Charlie. Digo, ay, ¿cómo te digo yo cómo me llamo? Si te digo que me llamo Andrés y tú dices que yo no me llamo Andrés, ¿cómo me llamo yo? Y me dice, te dije que no hablé contigo. Ah, dije, ya entiendo. Ah, espérate. Y me echo para atrás. ¿Tú quieres que te diga cómo yo me llamo? Y me dice, sí. Digo, tú me estás preguntando de la persona que vive aquí adentro. ¿Eso es lo que tú quieres saber? Y echó para atrás. Dice, no, yo no quiero saber. Y se fue. Y entonces yo me reí. A un adolescente al fin. Dije, ¿qué fue lo que le dije que le dio miedo? Bueno, me voy para afuera. Y cuando me voy para afuera, allá está el hombre, con una boca llena de espuma, hablando con un lenguaje que no era humano, un lenguaje hablando en español, pero con un metal de una cosa rarísima. Todo el mundo orando y aquello se sentía una pesadez y una cosa extraña. Y cuando la gente oraba y levantaba la mano, ese tipo gritaba que gritaba. Y nada más decía, bajen la mano. Y entonces uno de los que estaba allí le preguntó que por qué quería que bajaran la mano. Y entonces decía, por esa luz blanca que los protege. Cosa linda, mamá. Yo era un muchachón.
eso me dio un gozo y una alegría tan grande que dije, alabado sea Dios, porque aunque aquí está el demonio, aquí está Dios con nosotros. Amigo, amiga, escuche con lo que quiero terminar. Misericordioso. Todo lo que hemos querido decir este fin de semana es que Dios es real y nada ni nadie lo puede quitar. 2, no importa cuál sea tu problema, Dios lo puede resolver. 3, es tan feo el pecado, tan desastroso, que aunque le costó todo a Dios, Dios prefirió pagarlo todo y hasta perderlo todo para ganarte a ti. Entonces yo te pregunto, ¿vale la alegría entregarse al Señor? Entonces ya no lo pienses más. No lo pienses más. Decide tú en este momento entregarte al Señor. Entonces ponte en pie conmigo y terminemos esto. Hay un ángel que me acompaña, San Mateo capítulo 18, versículo 10. El Señor Jesús dijo, ay de ustedes que le hacen daño a uno de estos pequeñitos, porque les digo que sus ángeles ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ay de usted si me quiere dañar a mí, porque los ángeles me cuidan y me protegen y van y le cuentan al Señor que usted se puso de chismoso. Tenga cuidado en dañarme, porque el Señor lo va a saber inmediatamente. Así que ahora el ángel que está aquí, no sé si tiene cámara de video, qué es lo que tiene, pero ellos van a hacer un informe que usted se puso en pie y decidió hoy entregarse en las manos del Señor. Permita el cielo, permita usted que el Santo Espíritu guíe sus pasos, dirija su vida, y aunque no nos volvamos a ver por acá, pero aquella mañana hermosa cuando el Señor venga, cuando vayamos entrando por las puertas de la Canaán celestial, pueda escuchar su voz cuando grite, pastor, aquí estoy. Le garantizo que le daré el abrazo de la eternidad. La Biblia dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová el Dios nuestro permanece para siempre. Gracias Dios por ser tan bueno y misericordioso. Gracias Dios por darnos a Jesús. Gracias Dios por su palabra bendita. Gracias por la obra del Espíritu Santo. Gracias por la presencia, la compañía de los ángeles. Gracias por la bendita esperanza de su segunda venida. Gracias por las personas que hoy sellaron su vida a través del santo bautismo y ahora tienen sus nombres en el libro de la vida. Rogamos, Padre amado, que el Espíritu Santo venga con su espada bendita y rompa toda cadena para que todas estas personas sean liberadas y libertadas y corran hasta usted como el Hijo pródigo y usted les abrace, les reciba y les reconcilie con la casa. Cuando Cristo venga, Señor, que todas estas personas presentes y todos los que nos siguen a través de la radio o a través de la internet o la televisión se hayan reconciliado con usted y tengan derecho de entrada en la patria eterna. Gracias, Padre, por acompañarnos. Gracias por ser tan bueno. Gracias porque este es un Dios clemente y piadoso. Gracias porque usted es misericordioso. Gracias porque usted perdona el pecado y la iniquidad. Gracias, Señor, porque de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Gracias por su gracia y su justicia. Le alabamos y le bendecimos, Señor. Nos entregamos en sus manos. Aceptamos su voluntad en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, Dios les guarde.